resurrección. ¿Sí sabía? Domingo de resurrección. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, las montañas y los valles, las aves del cielo y los peces de la mar. Y miró Dios su creación y dijo: es bueno. Entonces Dios creó al hombre, masculino y femenino los creó. Y Dios les dio vida, y Dios les dio manos, manos para crear y construir, manos para dar, manos para amar, manos para proteger. Pero el hombre mal usó esas manos, manos para construir, ahora destruye. Manos para dar, ahora toma. Manos para amar, ahora odia. Manos para proteger, ahora ataca. Pero Dios tiene una respuesta para esa rebelde creación. Su nombre es Jesucristo. Y Él extiende sus manos de amor. Pero nosotros tomamos esas manos y las clavamos en la cruz y le dijimos: quédate ahí, Dios. Pero Dios no podía, Dios no lo permitía. Y ahora Él extiende sus manos de amor para aceptarle o rechazarle. La decisión está en tus manos. La decisión está en tus manos. Hoy celebramos Domingo de Resurrección, porque hoy todos conmemoran de que Jesús resucitó. Amén. En todo el mundo se celebra, los que son creyentes, que Jesús resucitó. Y aquí celebramos todos los días que Jesús resucitó. Todos los días, todos los días. El domingo muy temprano, por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban ahí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. La tumba estaba completamente vacía. ¿Cómo estaba la tumba vacía?
ni Mahoma. Todos están en sus tumbas, menos el cuerpo de Jesús. Menos su cuerpo. En esta mañana la predicación se llama Resurrección. Acuérdense, en las redes sociales hay en Veraca Iglesia Resurrección. Veraca significa tierra de bendición. Bienvenidos. Y vamos a comenzar en esta mañana. Te voy a leer, y si tienen sus Biblias, en Efesios. Vamos a Efesios 1:7. Efesios 1:7, te lo voy a leer en versión NTV. Versión NTV. Efesios 1:7 y Hebreos 9:12. Para los que apuntan, todos los de la banda ya saben su resumen. Efesios 1:7, ¿ya lo tienen? Dios es tan rico en gracia y bondad. ¿Dios es rico en qué? En gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Iglesia, el pecado es algo muy serio, quizá más serio de lo que podamos creer o imaginar. El pecado vive, el pecado está vivo, porque el pecado es Satanás. ¿Sí sabía usted que el pecado es Satanás? El pecado está vivo, y el pecado es tan peligroso que mata vidas, destruye familias, destruye emociones, destruye corazones, deprime gente, que la gente se muere de tristeza y después le echan la culpa a Dios. Pero somos nosotros somos los que debemos de examinar nuestros propios corazones. Dios, examina mi corazón, muéstrame lo que hay en mi corazón. Inclusive la religiosidad, la religión está en muchos corazones, pero el pecado es algo muy serio, más de lo que podamos creer o pensar, porque el pecado entró por medio de Adán y de Eva, ¿verdad? En una desobediencia. Dios tenía planeado que viviéramos de una manera llena, plena, en el huerto del Edén, pero todo ese plan, por la desobediencia entró el pecado y entró la maldición. Imagínate, la maldición entró así en un puntito, y la maldición se ha hecho así conforme van pasando los años, las generaciones, más grande y más grande. Por eso dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos abundará el pecado, la maldad. El hermano entregará a su otro hermano, el amor de muchos se enfriará. Híjole, terrible. Pero también la gracia abundará. Y aquí dice en Efesios que Dios es tan rico, es rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra. Si sabía eso, ¿verdad? Él anuló el acta de los decretos que estaba en tu contra y en mi contra. El acta de los decretos. Antes, cuando en las tradiciones, en la costumbre, de Israel, cuando alguien debía algo, se le clavaba fuera de su puerta su adeudo y lo clavaban en el frente de su puerta o de la pared o de su tienda donde ellos estaban. Un decreto donde ellos debían y tenían que pagar. Pero dice su palabra que Él anuló el acta de los decretos. Pero en esta tarde vamos a platicar qué es el significado, verdaderamente el significado de lo que Jesús hizo al morir por nosotros en la cruz. Y si pueden, escriban, mediten y llévense esto. En Hebreos 9:12 dice: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. ¿Qué aseguró? Nuestra redención eterna. En estos dos versículos quiero decirte lo que acabamos de leer. Lo que Jesús, por medio de su sangre, nos redimió. ¿Qué significa la palabra redención? Comprar de nuevo, comprar nuestra libertad, comprar algo, adquirirnos de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios estaba enemistado con el mundo por causa del pecado. Antes de Cristo, los sumos sacerdotes, para entrar al lugar santísimo, ¿qué era el lugar santísimo? Era una carpa donde los mandamientos, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, como se le dice,
que Moisés bajó de Sinaí y que fueron por medio de sacrificios de animales. Se hizo un sacrificio de animales y con su sangre se derramó sobre las tablas de la ley, y ese es el viejo pacto donde Moisés les da la instrucción al pueblo. Pero los sumos sacerdotes, solamente los sumos sacerdotes podían entrar donde se habían colocado esas tablas en una carpa, y se le llamaba el lugar santísimo. Y para que el sacerdote pudiera ingresar hasta ese lugar era precisamente para interceder por los pecados del pueblo, pedir perdón por los pecados del pueblo delante del Padre, delante de la presencia de Dios. Pero si el sumo sacerdote no estaba limpio en su mente y en su cuerpo de pecado, a veces al ingresar, ¿qué creen que pasaba? Se moría, porque no era del todo santo delante de Dios. Pero aquí dice que por eso dice que con su propia sangre Jesús entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Para los que creen que hay purgatorio, esa es una verdadera ignorancia, porque entonces estamos minimizando el sacrificio tan alto, el precio tan alto y el sufrimiento tan alto de Jesús en la cruz. Dice que fue un solo sacrificio, una vez y para siempre, forever and ever. ¿Cómo? Forever and ever. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en estos dos versículos? Nos dio redención. ¿Sí? Redención. Ya no somos más esclavos del pecado, iglesia, pero el pecado está vivo. Aguas. Vamos a seguir leyendo. Vamos a continuar. Si me acompañan a Colosenses 1:19, versión NTV, Colosenses 1:19, 20 y 21. Vamos a leer. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Cristo Dios reconcilió consigo todas las cosas. ¿Qué hizo Dios? Reconcilió todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que estaban antes lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ¿qué hizo la sangre de Cristo? Nos reconcilió. Punto número 2, reconciliación. Punto número 1, ¿qué es? Redención. Nos compró de nuevo. Somos propiedad, ahora ya somos propiedad de Dios. No es cierto, no todos son hijos de Dios, son creación de Dios, pero no todos son hijos. Eso es una mentira. Solamente el que lo recibe en su corazón, el que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor, ese es hijo. No todos son hijos. Me quedé en Colosenses 2 y acompáñenme a Romanos 5:8. 5, capítulo 5, versículo 8 vamos a leer hasta el 11. Romanos 5:8. Somos reconciliados. Por eso ahora dice que podemos acercarnos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. Romanos 5:8. Ya están. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida
por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. En 5:9 dice: entonces, ya que hemos sido justos. El otro punto, o el punto número 3, es que por la sangre de Cristo tenemos justificación. Estamos justificados. ¿Cuál es el número 1? Redención, fuimos comprados. Número 2, nos reconcilió Dios. Número 3, nos ha justificado. Fíjense lo que su personalidad, lo que ustedes son en Cristo. Somos en Cristo. Vamos a Primera de Pedro 1:18. Dice, es un poquito diferente la dinámica de este domingo a como están acostumbrados. Primera de Pedro 1:18 en ETV. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate. ¿Qué pagó Dios? Para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Qué heredamos de nuestros antepasados? Heredamos religión, heredamos pobreza, heredamos enfermedades, heredamos personalidad y carácter, heredamos amargura, heredamos depresión, heredamos tristeza, heredamos melancolía, heredamos la mujer que le grita al pobre marido que ni culpa tiene, heredamos gritería, heredamos contienda. Qué terrible, pero dice que pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fue con la preciosa sangre el Cordero de Dios que no tiene pecado. No tiene pecado. Jesús no tenía pecado ni mancha. ¿Sabes? En este versículo de 1 de Pedro 1:18 y 1:19, el punto número 4 es que Jesús con su preciosa sangre nos santificó. Nos santificó, nos apartó, nos separó para Él. ¿Por qué te lo digo esto? Vamos a primera carta de Juan 1, 7 y 8. Primera carta de Juan 1, versículos 7 y 8. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Estamos hablando en tiempo presente. Nos santifica, pero la santidad, la santificación en nuestras vidas es algo que va siendo paulatinamente todos los días. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de aquí, cuántos de ustedes son pecadores? ¿Cuántos de nosotros somos pecadores? Somos pecadores. En primera de Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero el 9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad, de toda mala intención. Somos tan mal intencionados, el ser humano es tan mal intencionado, pero mal intencionado. Hay tanta maldad por la naturaleza pecaminosa que heredamos, por la naturaleza de ser humano que somos. Pero la santificación es todos los días. Por eso dice en tiempo presente que si dice
entonces tenemos comunión unos y nos limpia de todo pecado. Es decir, cuando tenemos a Cristo, iglesia, cuando recibimos a Jesús, no de una manera religiosa, necesitamos el conocimiento experiencial, esa revelación por medio del Espíritu Santo de quienes somos en Cristo y esa nueva vida que recibimos dentro de nosotros. Nuestro espíritu antes no estaba conectado con ningún espíritu. Yo tenía mi espíritu humano porque somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, pero cuando recibimos a Jesús, su Espíritu Santo, la vida de Jesús se conecta a mi espíritu y me santifica. Y cuando tengo a Cristo, que no somos perfectos, pero cuando tenemos a Cristo, ¿verdad que ya no pecamos de la misma forma? ¿Verdad que cuando hacemos algo, ay, mi conciencia dice, ay, yo sé que no debí darle mordida al tránsito? No está aquí nadie, ¿no? Aquí tenemos a un tránsito, ¿sí sabían? No le di no di esto, no. O sea, cuando tenemos al Espíritu Santo, entra una conciencia, una vida que me va diciendo, hey, si estoy pecando, sigo pecando, pero el Espíritu Santo, si yo me dejo enseñar, me va enseñando. ¿Es correcto? Amén. A no hacer lo que sé que no debo hacer. Entonces la santidad es todos los días. Pero número uno, ¿qué hizo la sangre de Cristo? Nos redimió, nos compró. Punto número dos, nos reconcilió con Dios. Antes nada más el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, ahora no. Ahora tú y yo podemos entrar directamente con Dios por medio de esa sangre. Punto número 3, nos justificó delante de Dios, somos justos. Punto número 4, nos santifica, nos apartó. Fíjense todo lo que ha hecho la sangre por ti y por mí. Esto se llama gracia. Gracia, porque es el favor inmerecido. Es el favor inmerecido. Gracias, Dios, porque ahora estamos completos y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, acercarme con Dios, orar al Padre por medio de la sangre en el nombre de Jesús. Pero Pablo, yo no puedo hacer eso. Soy un simple mortal. ¿Cómo puedo ser justificado, santificado, reconciliado? ¿Sabes? Jesús nos dejó al Espíritu Santo, al Espíritu de vida dentro de nosotros para equiparnos de lo que nosotros no podemos hacer. En nuestras debilidades se levanta esa vida en nosotros, dentro de nosotros. Pero para que se levante esa vida, ¿qué necesitamos? Antes de darle la respuesta, acompáñenme a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Él mismo, y se cumple Isaías, Él mismo, o sea Jesús, cargó nuestros pecados. ¿Qué cargó? Cargó tu pecado, cargó mi pecado. Cargó tu maldad, cargó mi maldad. Cargó tu maldición que heredamos de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Lo cargó, lo llevó. Jesús se hizo maldito. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado. Muertos al pecado. Muertos al pecado. Muertos al pecado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en nosotros, en mí. Muertos al pecado. Jesús hizo su parte en la cruz. Dice, podemos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Por sus heridas somos sanados, iglesia. Entonces, wow, estamos completos en Cristo. ¿Tienes depresión?
¿Tienes ansiedad? ¿Tienes miedos, dudas? ¿Tienes, no sé, dime otra cosa? Este es un hospital, este es el hospital del alma Veraca. ¿Sí sabían? Pero el médico, emociones encontradas, sentimientos. Pero Jesús, número uno, ¿qué hizo ya por ti? No, te redimió, te compró, eres propiedad de Jesús, eres propiedad de Dios. Número dos, te reconcilió a pesar de ser un pecador. Te reconcilió. Número tres, te justificó, no debes nada. El que pagó por ti es Jesús. Número cuatro, te santificó, nos limpió. Y número cinco, nos sanó, por su llaga somos sanos. Somos sanos de nuestro cuerpo, sanos de nuestras emociones. Estamos completos en Cristo. Entonces, ¿dónde está la respuesta? En Jesús. Esa respuesta que has estado buscando por años con psicólogos, con psiquiatras, inclusive en matrimonios, con esposos, con esposas, con novias, nada te ha llenado y nada te va a llenar, solamente Jesús. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? Entonces la felicidad no la vas a encontrar en otras cosas que no sea su palabra. Ahí vas a encontrar la felicidad. Ni una casa, ni un carro nuevo, ni viajes, nada. No estoy en contra de eso, al contrario, creo en Dios que prospera, por supuesto que sí. Pero ahí no está la felicidad, ni el gozo, ni la plenitud, sino está en su palabra. Y su palabra es Jesús. Amén. Entonces ya estamos completos. Entender y comprender lo que Jesús hizo en la cruz. No solamente murió por mis pecados, sí, pero ya desglosamos todo eso. Es importantísimo que estás completito. Todo esto lo planeó Dios, adivina desde cuándo. Desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que íbamos a fallar, que Adán y Eva iban a fallar. Te voy a leer en Colosenses, me regreso 1:23. Ya para terminar, así, vamos a terminar ya. Colosenses 1:23. Pero deben seguir creyendo. Pero deben seguir creyendo esa verdad. ¿Cuál verdad? Pero deben seguir creyendo esa verdad. ¿Cuál verdad? La que acaban de escuchar, en la palabra de Dios. Y mantenerse firme en ella. ¿Firme en qué? No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Aquí la clave es mantenerse firme en el evangelio, en la palabra, en lo que han escuchado, en lo que saben que Cristo hizo en sus vidas. Por eso debemos saber con confianza, con seguridad, lo valioso que somos como hijos de Dios. Son tan valiosos, y ustedes como seres humanos son personas completas, y debemos de ser felices, gozosos, alegres, confiados, tener paz, porque el precio que pagó Jesús no fue un precio pagado por oro y plata que pierden valor, sino que fue pagado por su propia vida. Pagado un alto precio. Y a veces pisoteamos la sangre de Cristo. No es un amuleto, iglesia. La sangre de Cristo y su significado es más, muchísimo más que lo que podamos comprender y entender. Dile al Espíritu Santo, di conmigo: Espíritu Santo, revélame esta verdad que acabo de escuchar. Revélamela en mi corazón y en mi mente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Poderoso Jesús,
¿Sabes? La tumba estaba vacía, pero ahorita me quiero leer rápidamente. Vamos a, si me acompañas, voy a leerte aquí. En Hebreos 9:11 dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote, ya lo leímos, por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuanto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Iglesia, nuestra conciencia tiene que ser limpia también por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo también tiene poder para limpiar nuestra conciencia de malas acciones. ¿Sabías tú que Satanás, el enemigo, no conoce tu mente? El enemigo no sabe lo que piensas. Dios sí sabe, porque Él es omnipresente, omnisciente, omnipresente. Él sí conoce tus pensamientos. El enemigo no conoce tus pensamientos. Él está esperando, ¿quién? El enemigo, a que esos pensamientos de iniquidad, de depresión, de dolor, de decepción, de coraje, de mala intención lleguen a tu corazón, para que de tu corazón salgan y las puedas decir, puedas hablarlo. Y ahí cuando hablamos, como nuestras palabras, nuestra boca tienen un poder. La palabra dice que nosotros tenemos en Proverbios: el poder de la vida y de la muerte están en el poder de la lengua. Pero el enemigo no conoce tu conciencia, tus pensamientos, pero Dios sí. Y Él sabe que no son sanos. Por eso dice que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas. Entonces también la sangre de Cristo hace eso por ti. Qué poderoso es eso. Eso en la resurrección. Por eso se llama resurrección. Iglesia, levántate. Levántate de nuevo, con la frente en alto de quien eres en Cristo Jesús. Entonces, si alguien se mete contigo, se va a meter con tu papá, porque tu papá pagó un gran precio por ti. Así que dile a la persona que está al lado tuyo: más vale que no te metas conmigo, porque tengo a mi padre que mandó a su hijo y pagó un precio muy alto por mí. No te metas conmigo, no me hagas daño, dile. ¿Sabes? Eso es lo que Jesús hizo en la cruz.